Hay momentos en la vida espiritual en los que uno ora y el cielo parece guardar silencio. Oramos con fe, con lágrimas, con insistencia. Oramos de madrugada, oramos antes de dormir, oramos cuando ya no quedan fuerzas y aún así no vemos respuesta. Entonces surgen preguntas que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Dios me escucha? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Habrá algo que esté bloqueando mis oraciones? Muchos creyentes viven cargando una culpa silenciosa, una confusión espiritual que no siempre saben nombrar. Aman a Dios, creen en su poder, confían en su palabra, pero sienten que sus oraciones no avanzan, como si chocaran contra un muro invisible. Y esa sensación con el tiempo desgasta la fe, enfría el corazón y debilita la comunión. Este mensaje nace para traer luz donde ha habido confusión, paz donde ha habido inquietud y esperanza, donde ha habido silencio. No para condenarte, sino para guiarte. No para señalarte con dureza, sino para acompañarte con verdad y gracia. Porque Dios no es un padre distante que disfruta ignorando a sus hijos, sino un Dios cercano que desea enseñarnos a orar conforme a su corazón. Antes de continuar, te invito a apoyar este mensaje dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y escribiendo en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Dios escucha cuando oro conforme a su voluntad. Ahora, abre tu corazón, respira profundo y camina conmigo paso a paso por una verdad que puede transformar tu vida de oración desde la raíz. Parte 1. Cuando el cielo parece cerrado pero el corazón sigue clamando. La oración no es un ritual vacío ni una fórmula mágica. Es una relación viva entre un Padre Santo y un Hijo que aprende a confiar. Sin embargo, la Biblia nos muestra con claridad que no toda oración produce el mismo fruto, no porque Dios sea inconsistente, sino porque el corazón humano necesita ser alineado con su verdad. Desde las primeras páginas de la Escritura hasta los escritos apostólicos, encontramos una enseñanza constante. Dios oye la oración del justo, pero también revela que hay actitudes, decisiones y estados del corazón que pueden obstaculizar esa comunión. No porque Dios deje de amar, sino porque Él es un Dios santo que nos invita a crecer. El Salmo 34 declara que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Pero unos versículos más adelante, el mismo pasaje nos recuerda que el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Esta tensión no existe para generar miedo, sino para despertar conciencia espiritual. Imagina por un momento una relación humana profunda. Cuando hay amor, pero también hay orgullo, falta de perdón o palabras no dichas, la comunicación se resiente. No porque el amor haya desaparecido, sino porque algo necesita ser sanado. De la misma manera, nuestra relación con Dios puede verse afectada cuando hay áreas del corazón que Él desea tratar. La Biblia no presenta la oración como un monólogo, sino como un diálogo. Y todo diálogo verdadero requiere honestidad, humildad y disposición para escuchar. Muchas veces pedimos respuestas sin permitir que Dios nos revele lo que necesita ser transformado en nosotros. El profeta Isaías lo expresó con una claridad impactante cuando escribió que no es que la mano del Señor se haya acortado para salvar, ni que su oído se haya endurecido para oír, sino que las iniquidades hacen separación. Esta declaración no busca aplastar al creyente, sino despertar una verdad espiritual. Hay cosas que levantan muros invisibles entre nuestra voz y nuestra experiencia de respuesta. Aquí es importante aclarar algo fundamental. Estos errores que bloquean la oración no son pecados imperdonables ni fallas definitivas. Son áreas de crecimiento, son llamados a madurez, son invitaciones a profundizar. Dios no expone para humillar, expone para sanar. En esta serie hablaremos de 12 errores comunes que la palabra revela, no desde una mirada acusadora, sino pastoral.
errores que muchas veces cometemos sin darnos cuenta, actitudes que aprendimos, pensamientos que heredamos, hábitos espirituales que normalizamos, pero que el Espíritu Santo desea corregir con amor. La oración eficaz no nace de la perfección, sino de un corazón alineado. Santiago enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del perfecto, sino del justo. Y la justicia bíblica no es ausencia de lucha, sino una vida rendida, arrepentida y dependiente de Dios. Uno de los mayores engaños espirituales es pensar que orar mucho automáticamente significa orar bien. Jesús mismo advirtió contra las repeticiones vacías, no porque las palabras sean malas, sino porque el corazón puede estar lejos. Dios no responde volumen, responde verdad. Tal vez has estado orando por años por una situación específica. Tal vez has pedido restauración, dirección, sanidad o provisión. Y aunque no has dejado de creer, una parte de ti se siente cansada. Este mensaje no viene a decirte que Dios no te escucha, sino a ayudarte a descubrir que ajustes pueden abrir nuevamente los cielos sobre tu vida. A lo largo de este camino, veremos que muchos bloqueos no vienen del exterior, sino del interior. No del enemigo, sino de actitudes que le dan espacio. No de la falta de poder de Dios, sino de la falta de alineación con su carácter. La buena noticia es esta: todo lo que bloquea la oración puede ser sanado. Todo lo que se ha torcido puede enderezarse. Todo lo que ha cerrado el cielo puede ser removido por la gracia. Dios no revela errores para alejarnos, sino para acercarnos más. En la siguiente parte, profundizaremos en las bases doctrinales de la oración según la Escritura. Veremos cómo Dios diseñó la oración, qué espera de ella y por qué entender esto transforma completamente nuestra manera de clamar. Allí comenzaremos a desmontar los primeros fundamentos que, cuando son ignorados, debilitan nuestra vida espiritual. Parte 2. Cuando la oración necesita alinearse con el corazón de Dios. La oración fue diseñada por Dios como un puente vivo entre el cielo y la tierra. No nació como una herramienta humana para convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino como un regalo divino para formar nuestro corazón conforme al suyo. Comprender esta verdad es esencial porque uno de los errores más profundos que bloquean la oración es orar desde una idea distorsionada de quién es Dios y de cómo Él obra. Desde el inicio de la Escritura, vemos que Dios busca relación antes que ritual. Cuando caminaba con Adán en el huerto, no lo hacía por obligación, sino por comunión. Esa cercanía se rompió cuando el pecado entró, no porque Dios dejara de hablar, sino porque el ser humano comenzó a esconderse. Desde entonces, la historia bíblica revela el deseo constante de Dios de restaurar ese diálogo roto. La oración, entonces, no es un acto aislado, sino el reflejo de una relación viva. Jesús mismo, al enseñar a orar, no comenzó con peticiones, sino con una afirmación de identidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de pedir, Él nos enseñó a reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Cuando esta base se pierde, la oración se debilita. Uno de los errores doctrinales más comunes es ver la oración como un intercambio. Muchos oran esperando resultados inmediatos y cuando no llegan, la frustración aparece. Pero la Biblia nos muestra que la oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre tiene el poder de transformarnos por dentro. Y cuando el corazón cambia, las circunstancias comienzan a ordenarse conforme al propósito eterno. El apóstol Juan escribió que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta declaración es profunda porque no dice que Dios oye todo lo que se pide, sino aquello que está alineado con su voluntad. Esto no significa que Dios sea indiferente a nuestros deseos, sino que su amor
nos lleva a guiarnos hacia lo que verdaderamente nos edifica. Aquí surge una verdad que muchas veces cuesta aceptar. No todo lo que deseamos es lo que necesitamos, y no todo lo que pedimos nos conviene en el tiempo en que lo pedimos. Dios no responde desde la urgencia humana, sino desde la sabiduría eterna. Cuando oramos sin discernir esto, la oración se vuelve una lista de demandas en lugar de un acto de confianza. Otro error que bloquea la oración es separar la vida espiritual de la vida diaria. Algunos creen que pueden orar con fervor mientras mantienen actitudes contrarias al carácter de Cristo, pero la Escritura enseña que la obediencia y la oración caminan juntas. Jesús dijo claramente que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pediremos lo que queramos y nos será hecho. Permanecer implica relación continua, no momentos aislados. La doctrina bíblica es clara al mostrar que Dios escucha al corazón sincero. El Salmo 66 declara que si en el corazón hay iniquidad, el Señor no escucha. Esta afirmación no se refiere a una perfección inalcanzable, sino a una actitud de resistencia al arrepentimiento. Dios no rechaza al que falla, pero sí confronta al que justifica su pecado. La oración poderosa nace de un corazón quebrantado, no de un corazón orgulloso. El orgullo espiritual es uno de los bloqueos más peligrosos, porque se disfraza de religiosidad. Orar creyendo que Dios está obligado a responder por nuestras obras, ayunos o sacrificios, es olvidar que todo es por gracia. Jesús ilustró esto con la parábola del fariseo y el publicano. Uno oraba exaltándose, el otro reconociendo su necesidad. Solo uno salió justificado. Cuando la doctrina se entiende mal, la oración se convierte en carga. Algunos oran con temor constante, pensando que una palabra incorrecta anulará todo. Otros oran con fórmulas aprendidas, sin conciencia del contenido. Dios no busca perfección técnica, busca verdad espiritual. Él desea que nos acerquemos con confianza, pero también con reverencia. La carta a los Hebreos nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no nace de nosotros, sino de la obra de Cristo. La sangre de Jesús abrió un camino nuevo y vivo. Orar ignorando esta verdad es otro error que bloquea la oración, porque lleva al creyente a vivir como si aún estuviera separado, como si tuviera que ganarse el favor de Dios. Cuando se ora desde la culpa constante, la fe se debilita. El enemigo sabe que un creyente que no comprende la gracia ora con temor, duda y autosuficiencia. Por eso es vital entender que la oración eficaz no se basa en lo que hacemos, sino en quién es Cristo y en lo que Él ya hizo. La doctrina correcta libera la oración. Nos recuerda que Dios no es un juez impaciente esperando errores, sino un Padre atento que corrige por amor. Pero también nos enseña que no podemos manipularlo ni usar la oración como herramienta egoísta. Santiago advierte que algunos no reciben porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Esto revela que la intención del corazón es tan importante como las palabras pronunciadas. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa dejar de expresar dolor, anhelos o preguntas. Los salmos están llenos de clamores honestos, pero incluso en el lamento hay rendición. Incluso en la angustia hay reconocimiento de la soberanía divina. Cuando esta rendición falta, la oración pierde profundidad. Muchos creyentes no ven respuesta porque oran sin escuchar. La oración no es solo hablar, es también permanecer en silencio delante de Dios, permitiendo que su Espíritu examine el corazón. David decía: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Esta disposición abre caminos espirituales que ninguna repetición puede abrir. Entender la doctrina de la oración nos confronta, pero también nos sana. Nos muestra que Dios no está lejos, pero sí nos llama a crecer.
nos revela que los bloqueos no son castigos, sino señales, y que cada señal es una oportunidad para profundizar en una relación más madura. Parte 3. Cuando la fe se vive más allá de las palabras, la oración no se sostiene únicamente en lo que decimos, sino en cómo vivimos. Uno de los errores más silenciosos que bloquea las oraciones es la desconexión entre la fe confesada y la fe practicada. Muchos creyentes oran con palabras correctas, pero caminan con corazones divididos. Y aunque Dios escucha cada clamor, hay oraciones que pierden fuerza porque no están respaldadas por una vida alineada. La fe bíblica no es solo creer que Dios puede hacer algo, sino confiar en Él incluso cuando no lo hace como esperamos. Hebreos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, y esta fe no se limita al momento de la oración, sino que se expresa en cada decisión diaria. Cuando oramos pidiendo dirección, pero seguimos tomando decisiones guiadas por el miedo o el orgullo, la oración se vuelve incoherente. Muchos creyentes oran por paz mientras alimentan la ansiedad. Oran por provisión mientras caminan en desorden. Oran por restauración mientras se niegan a perdonar. No porque sean malos creyentes, sino porque aún están aprendiendo a vivir la fe de manera integral. Dios no rechaza estas oraciones, pero espera que el corazón esté dispuesto a caminar en la misma dirección que la petición. Jesús enseñó que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Esta declaración no anula la gracia, sino que revela una verdad profunda. La fe auténtica produce obediencia. Cuando la oración no va acompañada de una vida que busca agradar a Dios, se crea una tensión espiritual que debilita la comunión. Otro error frecuente es orar desde la autosuficiencia. A veces pedimos ayuda, pero en el fondo confiamos más en nuestras estrategias que en la dirección divina. Proverbios declara que el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Orar sin rendir el control es como pedir luz mientras se mantienen los ojos cerrados. La comunión con Dios no se limita al tiempo de oración. Se fortalece en la lectura de la palabra, en la obediencia diaria y en la sensibilidad al Espíritu Santo. Cuando estas áreas se descuidan, la oración se vuelve un acto aislado, desconectado de una relación viva. Y una relación fragmentada produce una oración débil. La fe también se expresa en la espera. Uno de los mayores desafíos espirituales es aprender a esperar sin desesperar. Muchos abandonan la oración no porque dejaron de creer, sino porque se cansaron de esperar. Pero la Escritura muestra que Dios obra en los tiempos de espera, tanto como en los momentos de respuesta. Isaías afirma que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice los que reciben de inmediato, sino los que esperan. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Es seguir caminando en obediencia aunque no haya señales visibles. Cuando oramos con fe, pero vivimos dominados por la queja, el desaliento o la incredulidad, enviamos un mensaje contradictorio al corazón. Dios no se confunde, pero nosotros sí. Y esa confusión interna bloquea la paz que debería acompañar la oración. La comunión es otro elemento clave. La Biblia enseña que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio. Orar en aislamiento constante, sin rendición ni acompañamiento espiritual, puede debilitar la fe. Dios nos diseñó como cuerpo, no como individuos desconectados. Cuando la comunión se descuida, la oración se vuelve vulnerable al desánimo y a la duda. Hay creyentes que oran, pero no se alimentan espiritualmente. Pretenden sostener su vida de oración sin la palabra, como si el diálogo pudiera mantenerse sin escuchar la voz de Dios. Jesús respondió al tentador, diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Orar sin palabra es hablar sin dirección.
Otro error práctico es orar sin examinar el corazón. Pablo exhorta a examinarse a uno mismo, no para vivir en culpa, sino para vivir en verdad. Cuando hay actitudes no tratadas como resentimiento, envidia o falta de perdón, la oración pierde fluidez. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se endurece. El perdón merece una mención profunda. Jesús fue claro al enseñar que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Esta no es una amenaza, es una revelación espiritual. El corazón que no perdona se cierra, y un corazón cerrado no puede fluir en la oración. Perdonar no siempre cambia la situación, pero siempre libera el alma. La fe práctica también implica coherencia. No podemos orar por transformación mientras resistimos el cambio. No podemos pedir sanidad mientras ignoramos hábitos destructivos. Dios no responde oraciones para mantenernos en el mismo lugar, sino para llevarnos a plenitud. Cuando la oración no va acompañada de disposición a cambiar, se estanca. La vida de oración se fortalece cuando se convierte en un estilo de vida. Pablo exhorta a orar sin cesar. Esto no significa repetir palabras todo el día, sino vivir en constante comunión, consultando a Dios en lo cotidiano, reconociendo su presencia en cada área. Cuando la oración se limita a momentos de crisis, se vuelve reactiva en lugar de transformadora. Dios desea que nuestra fe sea viva, activa y coherente, no perfecta, pero sincera. No fuerte todo el tiempo, pero rendida. Cuando la fe se vive más allá de las palabras, la oración recupera su poder. No porque aprendimos nuevas técnicas, sino porque aprendimos a caminar con Dios. La oración fluye con libertad cuando la fe se expresa en obediencia, espera, comunión y rendición. Y cuando estas áreas comienzan a alinearse, los bloqueos empiezan a caer uno a uno. No por esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu en el corazón. Parte 4. Cuando la Biblia revela por qué algunas oraciones sí fueron escuchadas, la Escritura no solo nos enseña cómo orar, también nos muestra historias reales de personas cuyas oraciones encontraron respuesta y otras que enfrentaron silencio hasta que algo fue transformado en su interior. Estos relatos no están escritos para juzgar, sino para instruirnos. Cada ejemplo bíblico es un espejo espiritual que revela principios eternos. Uno de los primeros ejemplos claros es Caín y Abel. Ambos presentaron ofrendas delante de Dios. Ambos realizaron un acto de adoración, pero solo una fue aceptada. El problema no fue el acto externo, sino la condición del corazón. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín. La diferencia no estuvo en lo visible, sino en lo invisible. Abel ofreció con fe y obediencia, Caín con resentimiento y orgullo. Cuando el corazón no está alineado, ni la oración ni la ofrenda alcanzan plenitud. Este relato nos enseña que Dios no responde únicamente a lo que hacemos, sino a cómo y desde dónde lo hacemos. Muchas oraciones se levantan desde la comparación, la frustración o la competencia espiritual. Y aunque las palabras suenan correctas, el corazón no está rendido. Dios no ignora estas oraciones, pero espera un ajuste interno antes de responder. Otro ejemplo poderoso es el del rey Saúl. Al inicio de su llamado, Saúl era humilde y dependiente. Oraba, consultaba a Dios y reconocía su pequeñez. Pero con el tiempo, la obediencia fue reemplazada por la conveniencia. Cuando Saúl comenzó a justificar su desobediencia, su vida de oración se fue apagando. Llegó un momento en que clamó al Señor, pero no hubo respuesta ni por sueños, ni por profetas, ni por señales. No porque Dios hubiera dejado de ser fiel, sino porque Saúl había cerrado su corazón a la corrección. Este ejemplo revela un error profundo: desobedecer y luego pretender que la oración cubra la desobediencia. Dios no responde oraciones para validar decisiones incorrectas. Él responde para guiarnos hacia su voluntad. Cuando la obediencia se pierde, la oración se debilita. En contraste vemos la vida de David. David no fue perfecto, falló gravemente, pecó, cayó,
Pero hay algo que marcó la diferencia. Nunca dejó de tener un corazón sensible. Cuando fue confrontado, se quebrantó. Cuando pecó, se arrepintió. Cuando oró, lo hizo con verdad. El Salmo 51 es una muestra de una oración que nace del arrepentimiento genuino. David no justificó su pecado ni se escondió detrás de su posición. Reconoció su necesidad de limpieza interior. La Biblia declara que un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Esta es una clave esencial. Muchas oraciones no encuentran respuesta porque el corazón está endurecido, no porque Dios esté lejos. El arrepentimiento no es humillación destructiva, es restauración espiritual. Otro ejemplo impactante es el del profeta Elías. Un hombre sujeto a pasiones como cualquiera, pero cuya oración cerró y abrió los cielos. ¿Cuál fue la diferencia? Elías no oraba desde su voluntad personal, sino desde una profunda alineación con el propósito de Dios. Su vida estaba rendida, su fe activa y su obediencia firme. Cuando oró, no buscó su gloria, sino que el nombre de Dios fuera exaltado. Esto nos enseña que las oraciones que buscan la gloria de Dios tienen un peso espiritual distinto. Muchas veces oramos solo para aliviar nuestro dolor, pero no preguntamos qué quiere Dios formar en nosotros a través de ese proceso. Cuando la motivación cambia, la oración se fortalece. También encontramos el ejemplo del pueblo de Israel. En repetidas ocasiones clamaron a Dios en medio de la aflicción, y Él respondió. Pero también hubo momentos en los que clamaron sin cambiar su conducta, y el cielo permaneció en silencio. Dios mismo declaró que el pueblo lo honraba con los labios, pero su corazón estaba lejos. Esta distancia interna bloqueaba la comunión. El problema nunca fue la falta de palabras, sino la falta de transformación. Orar sin disposición a cambiar es uno de los errores más comunes. Dios escucha el clamor sincero, pero resiste la hipocresía espiritual. No porque sea severo, sino porque ama demasiado como para dejar que vivamos engañados. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús confrontar este mismo espíritu en los fariseos. Oraban en público, usaban palabras elocuentes, ayunaban con apariencia de santidad, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Jesús fue claro al decir que ya tenían su recompensa. No porque Dios no escuchara, sino porque oraban para ser vistos, no para ser transformados. En contraste, Jesús destacó la oración del publicano que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Su oración fue breve, pero profunda. Reconoció su necesidad, y Jesús declaró que fue justificado. Esto revela que la eficacia de la oración no depende de su duración, sino de su sinceridad. Otro ejemplo esencial es el de Ana, la madre de Samuel. Su oración no fue ruidosa, ni elocuente, ni pública. Fue una oración derramada en silencio, con el alma angustiada, pero con el corazón rendido. Ana no exigió, entregó, no manipuló, confió. Y Dios respondió no solo dándole un hijo, sino marcando el destino espiritual de una nación. Ana nos enseña que cuando la oración nace de la entrega, no solo produce respuesta, produce propósito. Muchas veces Dios no responde como esperamos porque desea hacer algo más grande de lo que imaginamos. También está el ejemplo de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Oró por años por un hijo. Y cuando finalmente el ángel anunció la respuesta, Zacarías dudó. Su incredulidad no canceló la promesa, pero sí produjo silencio temporal. Esto revela que la duda no siempre impide que Dios actúe, pero sí puede afectar nuestra experiencia del proceso. La Biblia muestra que la fe no elimina las preguntas, pero sí decide confiar aun cuando no entiende. Cuando la duda domina, la oración pierde autoridad espiritual. Cada uno de estos ejemplos revela un principio claro. Dios responde oraciones que nacen de corazones alineados, humildes, obedientes y sinceros. No perfectos, pero rendidos. No fuertes todo el tiempo, pero dependientes.
Estos relatos no están escritos para admirarlos desde lejos, sino para aprender de ellos. Cada historia es una invitación a examinar nuestro propio corazón, no para condenarnos, sino para ajustarnos, porque el mismo Dios que respondió ayer sigue respondiendo hoy. Parte 5. Cuando Dios usa historias para sanar el corazón que ora, hay verdades espirituales que no solo se entienden con la mente, sino que se reciben con el corazón. Por eso, a lo largo de la vida cristiana, Dios permite que escuchemos testimonios, relatos y experiencias que no siempre aparecen en la Biblia, pero que reflejan principios bíblicos profundos. Estas historias no sustituyen la palabra, pero la encarnan. Nos ayudan a ver cómo los errores que bloquean la oración se manifiestan en la vida real y cómo la gracia de Dios los transforma. Imagina a una mujer creyente, fiel en asistencia, constante en servicio, reconocida por su compromiso. Durante años oró por restauración en su hogar. Sus oraciones eran sinceras, sus palabras correctas, su fe aparente. Sin embargo, cada noche terminaba sus oraciones con el corazón lleno de resentimiento hacia su esposo. Nunca lo expresó delante de Dios con honestidad, pero lo llevaba guardado. Pedía restauración, pero se negaba a soltar la amargura. No porque no quisiera obedecer, sino porque no sabía cómo sanar. Un día, en medio de una oración sencilla, sintió una convicción suave pero clara. Antes de restaurar la relación, Dios quería restaurar su corazón. No fue una acusación, fue una invitación. Cuando decidió perdonar, no porque lo sintiera, sino porque eligió obedecer, algo cambió. No de inmediato en las circunstancias, pero sí en su interior. Su oración dejó de ser una carga y se convirtió en descanso. Meses después, la restauración llegó, no como ella la había imaginado, pero sí como Dios la había diseñado. Este tipo de historia nos revela que muchas oraciones no están bloqueadas por falta de fe, sino por heridas no sanadas. Dios no ignora nuestro dolor, pero no puede construir sobre corazones cerrados. El perdón no es una condición para que Dios nos ame, es una puerta para que su gracia fluya. Piensa ahora en un joven creyente que oraba constantemente por dirección. Pedía a Dios claridad para tomar decisiones, especialmente en su futuro. Sin embargo, cada vez que sentía una convicción interna que implicaba renunciar a algo que amaba, la ignoraba. Seguía orando, pero no obedecía. Con el tiempo, comenzó a sentir confusión espiritual. No sabía qué decisión tomar, sentía que Dios no respondía. Un día, leyendo la Escritura, comprendió una verdad simple pero profunda. Dios no da más luz a quien no camina en la luz que ya recibió. Cuando decidió obedecer en lo pequeño, la claridad comenzó a llegar en lo grande. Su oración no cambió en forma, cambió en fondo. Dejó de pedir confirmaciones infinitas y comenzó a responder con obediencia inmediata. Este testimonio simbólico refleja un error común: orar por dirección mientras se resiste la obediencia. Dios no guía para entretenernos, guía para transformarnos. Cuando la obediencia se posterga, la oración se confunde. Imagina también a un creyente que oraba por sanidad física. Ayunaba, clamaba, buscaba apoyo en otros. Pero en el fondo, había adoptado una identidad de enfermedad. Toda su conversación giraba en torno al dolor, al miedo, al diagnóstico. No porque no tuviera fe, sino porque el temor había tomado más espacio que la confianza. Su oración pedía sanidad, pero su mente meditaba en la derrota. Con el tiempo, comprendió que la fe también se expresa en lo que alimentamos. Comenzó a declarar la palabra, no negando la realidad, sino afirmando la verdad de Dios por encima de ella. La sanidad no fue instantánea, pero la paz llegó primero. Y esa paz fue el inicio de un proceso profundo de restauración. Este tipo de historia nos enseña que uno de los errores que bloquean la oración es permitir que el temor tenga más voz que la fe. Dios no se mueve por negación, pero sí responde a la confianza. Cuando la oración se alinea con una mente renovada, el corazón se fortalece. Hay también historias de creyentes que oraron por provisión, pero vivían en desorden financiero constante. Pedían bendición, pero no administraban. Pedían puertas abiertas,
pero no eran fieles en lo poco. No porque Dios no quisiera bendecirlos, sino porque Él no bendice el desorden para perpetuarlo. Cuando aprendieron principios de mayordomía, la oración comenzó a fluir con mayor libertad. Estas historias no buscan señalar, sino despertar conciencia. Muchos errores que bloquean la oración no son pecados visibles, sino actitudes internas no tratadas. Dios no espera perfección, espera disposición. No espera que tengamos todas las respuestas, espera que estemos dispuestos a aprender. También hay testimonios de personas que oraban, pero lo hacían desde la comparación. Miraban la vida espiritual de otros y se sentían menos. Pensaban que Dios escuchaba más a quienes tenían más tiempo en la fe, más conocimiento o más reconocimiento. Oraban con una sensación constante de inferioridad. Este es un error sutil, pero profundo. Olvidar que Dios no escucha currículos espirituales, escucha corazones sinceros. Cuando estas personas comprendieron que la oración es un privilegio, no una competencia, su relación con Dios cambió. Orar dejó de ser una prueba y se convirtió en un encuentro. Dios no responde a quienes oran mejor, responde a quienes oran con verdad. Imagina también a alguien que oraba solo en momentos de crisis. Cuando todo iba bien, se alejaba. Cuando todo se derrumbaba, clamaba. Con el tiempo, su vida espiritual se volvió inestable. No porque Dios fuera inconsistente, sino porque la relación lo era. La oración no puede sostenerse si solo aparece como último recurso. Cuando esta persona entendió que la oración es una relación diaria y no un botón de emergencia, comenzó a experimentar una comunión más profunda. No porque los problemas desaparecieran, sino porque ya no caminaba solo. Todas estas historias, aunque simbólicas, reflejan verdades espirituales reales. Dios usa experiencias para enseñarnos lo que la palabra ya declaró, no para exponernos, sino para formarnos. Cada bloqueo es una invitación. Cada silencio es una oportunidad para escuchar más profundo. La oración no se trata de convencer a Dios, sino de permitir que Él nos convenza a nosotros. No se trata de cambiar su voluntad, sino de alinearnos con ella. Y cuando esto ocurre, la oración deja de ser pesada y se vuelve natural. Estas historias nos recuerdan que Dios sigue obrando, sigue escuchando, sigue esperando corazones dispuestos. Nada de lo que bloquea la oración es definitivo. Todo puede ser transformado cuando hay humildad, fe y rendición. Parte 6. Cuando la vida diaria se convierte en un altar invisible, la oración no fue diseñada para existir separada de la vida cotidiana. Uno de los errores más comunes que bloquean las oraciones es creer que la comunión con Dios se limita a momentos específicos, lugares determinados o palabras cuidadosamente elegidas. En realidad, la oración más poderosa nace cuando la vida entera se convierte en un altar invisible donde Dios es honrado en lo secreto. Muchos creyentes oran con sinceridad, pero viven de manera fragmentada. Separan lo espiritual de lo práctico, como si Dios solo habitara en el tiempo devocional y no en las decisiones diarias. Sin darse cuenta, esta división debilita la vida de oración. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón aprende a vivir sin consultarlo en lo cotidiano. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esta verdad no solo aplica a la mayordomía, sino también a la vida espiritual. La oración se fortalece cuando aprendemos a incluir a Dios en lo simple, en lo ordinario, en lo que nadie ve. Cuando solo lo buscamos en momentos intensos, la relación se vuelve intermitente. Uno de los consejos espirituales más profundos es aprender a vivir con conciencia de la presencia de Dios. No como una vigilancia que genera temor, sino como una cercanía que produce paz. Cuando el corazón aprende a reconocer que Dios está presente en cada conversación,
decisión y reacción. La oración deja de ser una actividad aislada y se convierte en un estado del alma. Otro error que bloquea la oración es vivir constantemente distraídos. El ruido interior y exterior ahoga la sensibilidad espiritual. Muchos oran, pero su mente está saturada de preocupaciones, comparaciones y pensamientos repetitivos. No porque no amen a Dios, sino porque no han aprendido a aquietar el alma. El Salmo 46 declara que debemos estar quietos y conocer que Él es Dios. Esta quietud no es pasividad, es enfoque espiritual. La vida acelerada debilita la oración. Cuando todo es urgente, nada es profundo. Dios no grita para competir con el ruido, Él susurra para atraer el corazón. Aprender a crear espacios de silencio, aunque sean breves, abre la puerta a una comunión más clara. No se trata de largas horas, sino de atención sincera. Otro consejo espiritual fundamental es cultivar un corazón agradecido. La gratitud desbloquea dimensiones espirituales que la queja cierra. Muchos oran desde la necesidad, pero olvidan reconocer lo que Dios ya ha hecho. Pablo exhorta a presentar las peticiones con acción de gracias, no como una fórmula, sino como una actitud que recuerda al corazón que Dios ha sido fiel. La falta de gratitud endurece el alma. Cuando solo vemos lo que falta, la oración se vuelve pesada. Pero cuando aprendemos a agradecer incluso en medio de la espera, la fe se fortalece. La gratitud no niega el dolor, pero impide que el dolor gobierne. Otro error silencioso es descuidar el descanso. El agotamiento físico y emocional afecta la vida espiritual más de lo que imaginamos. Muchos oran cansados, frustrados y sin fuerzas, no porque Dios no quiera responder, sino porque el cuerpo y el alma están sobrecargados. Jesús mismo se apartaba a descansar y a orar. No veía el descanso como falta de fe, sino como parte del cuidado integral. Dios no espera que vivamos exhaustos para demostrar compromiso. Él desea corazones disponibles, no almas agotadas. Aprender a descansar también es un acto de fe. Es reconocer que el mundo no depende de nosotros y que Dios sigue obrando incluso cuando dormimos. La coherencia también es clave. Vivir de manera íntegra fortalece la oración. No perfección, sino integridad. Cuando decimos una cosa y vivimos otra, el corazón se divide. Esta división no siempre es consciente, pero afecta la comunión. La oración fluye con mayor libertad cuando lo que confesamos con la boca se refleja en nuestras acciones. Otro consejo esencial es cuidar lo que permitimos entrar en nuestra mente. Lo que consumimos alimenta el alma. Palabras, imágenes, conversaciones y pensamientos influyen directamente en la vida de oración. No todo lo que es permitido edifica. Cuando la mente se llena de temor, enojo o superficialidad, la oración pierde profundidad. La Escritura exhorta a renovar la mente. Esta renovación no ocurre automáticamente. Ocurre cuando elegimos conscientemente alimentar el espíritu. La oración se fortalece cuando la mente aprende a pensar conforme a la verdad y no conforme a la ansiedad. La constancia es otro elemento vital. Orar solo cuando hay ánimo crea una fe dependiente de las emociones. Orar incluso cuando no se siente nada fortalece la disciplina espiritual. Dios no responde emociones, responde corazones perseverantes. La constancia no es insistencia ansiosa, es fidelidad silenciosa. Hay días en los que la oración parece seca. No siempre significa que algo esté mal. A veces es un llamado a profundizar. No todo silencio es bloqueo. Pero cuando el silencio se prolonga y va acompañado de desorden, distracción y falta de comunión, es una señal de que algo necesita ajuste. Vivir bajo la verdad de Dios implica permitir que Él forme hábitos santos, no como imposición, sino como fruto de la relación.
Cuando la oración se convierte en parte natural del día, deja de ser una carga y se transforma en refugio. Dios no busca oraciones perfectas, busca vidas rendidas. Cuando el día a día se alinea con su voluntad, la oración fluye con mayor claridad. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el corazón aprende a caminar sostenido por la gracia. La vida diaria es el terreno donde la oración se fortalece o se debilita. No en lo extraordinario, sino en lo constante. No en lo visible, sino en lo secreto. Y cuando aprendemos a vivir con Dios en lo cotidiano, los bloqueos comienzan a perder fuerza. Parte 7. Cuando la oración deja de ser individual y se convierte en un lazo espiritual, la vida cristiana nunca fue pensada para vivirse en soledad. Aunque la oración tiene un espacio íntimo, secreto y personal, uno de los errores que bloquean su plenitud es creer que podemos caminar espiritualmente aislados, sin vínculos, sin rendición y sin comunidad. Dios nos diseñó como familia espiritual, y cuando este principio se ignora, la oración se debilita sin que muchas veces lo notemos. Desde el principio, la Escritura revela que Dios trabaja a través de un pueblo, no solo de individuos. Llamó a Abraham para formar una nación. Rescató a Israel como un pueblo. Edificó la iglesia como un cuerpo. Cada creyente tiene una relación personal con Dios. Pero esa relación se fortalece y se protege dentro de la comunión. Uno de los errores más silenciosos es orar cargando luchas que deberían ser compartidas. No porque Dios no pueda sostenernos, sino porque Él mismo decidió usar a otros para animar, corregir y acompañar. Cuando una persona se aísla espiritualmente, su oración se vuelve vulnerable al cansancio, a la duda y al engaño interior. El libro de Eclesiastés enseña que dos son mejor que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Esta verdad también aplica a la vida de oración. Hay momentos en los que la fe personal flaquea, y es la fe de otro la que nos sostiene. Hay momentos en los que no sabemos cómo orar, y alguien más pone palabras donde nosotros solo tenemos lágrimas. Orar en comunidad no reemplaza la oración personal, la complementa. Jesús mismo enseñó una oración que comienza diciendo, Padre nuestro. No dijo Padre mío únicamente, sino nuestro. Esta expresión revela que incluso en la oración hay una dimensión comunitaria que no puede ser ignorada. Muchos creyentes experimentan bloqueos en la oración porque han sido heridos en la comunidad. Conflictos no resueltos, decepciones, palabras mal dichas o expectativas frustradas llevan a algunos a cerrarse. Prefieren orar solos antes que volver a confiar. Pero el aislamiento, aunque parezca protección, se convierte en una prisión espiritual. La Biblia es clara al enseñar que cuando hay conflictos no resueltos entre hermanos, la comunión con Dios se ve afectada. Jesús enseñó que si alguien va a presentar su ofrenda y recuerda que tiene algo contra su hermano, debe reconciliarse primero. Esta enseñanza revela que la relación con los demás impacta directamente la relación con Dios. Otro error común es la falta de sujeción espiritual. Muchos oran pidiendo dirección, pero rechazan el consejo. Buscan confirmación divina, pero evitan la corrección. Dios, en su sabiduría, muchas veces habla a través de otros. No porque no pueda hacerlo directamente, sino porque así forma humildad y dependencia saludable. Cuando la oración se vive desconectada de la comunidad, se corre el riesgo de interpretar la voz de Dios de manera aislada. La comunión espiritual actúa como un filtro que protege el corazón de confusiones. Donde hay rendición y acompañamiento, hay mayor claridad. La familia espiritual también es un espacio donde aprendemos a amar de manera práctica. Orar por otros nos saca del centro. Nos enseña a interceder, a cargar cargas ajenas, a llorar con los que lloran y a alegrarnos con los que se alegran.
La intercesión rompe el egoísmo espiritual y ensancha el corazón. Uno de los bloqueos más profundos de la oración es vivir centrados únicamente en nuestras propias necesidades. Cuando la oración se vuelve exclusivamente personal, pierde una dimensión importante. La Escritura muestra que Dios responde poderosamente cuando su pueblo ora unido. En el libro de los Hechos, la iglesia oraba unánime y el lugar temblaba. No era la elocuencia, era la unidad. La unidad no significa ausencia de diferencias, significa caminar en amor a pesar de ellas. Orar juntos no requiere perfección, requiere disposición. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, los cielos se mueven no por mérito humano, sino porque Dios honra la unidad que Él mismo estableció. También es importante reconocer que la familia espiritual no es solo un espacio de apoyo, sino de formación. A través de otros, Dios revela áreas que necesitan ser tratadas. Esto no siempre es cómodo, pero es necesario. Cuando alguien evita la comunión para no ser confrontado, su oración pierde profundidad. El orgullo espiritual es un enemigo silencioso de la oración comunitaria. Pensar que no necesitamos a nadie, que podemos solos, que ya sabemos suficiente, cierra puertas espirituales. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, y la humildad se cultiva en relación con otros. La oración compartida también nos recuerda que no estamos solos en la lucha. Escuchar a otros orar, ver su fe, aprender de su perseverancia, fortalece el alma. Muchas veces, Dios responde nuestras oraciones a través de palabras, gestos y oraciones de otros. La familia espiritual no es perfecta, pero es necesaria. Rehuirla por temor al dolor es perder una fuente de gracia. Dios usa vasos imperfectos para transmitir su amor perfecto. Cuando entendemos esto, dejamos de exigir perfección y comenzamos a caminar en gracia. La comunión también protege la fe en tiempos de silencio. Cuando una persona ora y no ve respuesta, la comunidad recuerda promesas, sostiene la esperanza y evita que el corazón se endurezca. El aislamiento, en cambio, magnifica la duda y debilita la perseverancia. Orar juntos no significa que todos los problemas se resuelvan, pero sí significa que nadie camina solo. Y esta verdad transforma la experiencia espiritual. La oración deja de ser una carga individual y se convierte en una fuerza compartida. Dios no solo escucha oraciones individuales, escucha el clamor de su pueblo. Cuando entendemos que somos parte de algo más grande, nuestra fe se expande. Orar deja de ser solo pedir y se convierte en participar en la obra de Dios en otros. La familia espiritual no reemplaza la intimidad con Dios, la sostiene. No reemplaza la fe personal, la fortalece. Y cuando este principio se abraza, muchos bloqueos comienzan a caer, porque el corazón ya no lucha solo. Parte 8. Cuando el silencio de Dios no es rechazo, sino formación. Uno de los momentos más difíciles en la vida de oración es cuando, después de haber examinado el corazón, corregido actitudes, buscado comunión y alineado la vida, el silencio de Dios permanece. Para muchos creyentes, este silencio se convierte en una carga pesada. Aparecen pensamientos de abandono, duda o fracaso espiritual. Sin embargo, uno de los errores más delicados que bloquean la oración no es el pecado visible, sino la interpretación incorrecta del silencio de Dios. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. Muchas veces significa profundidad. Hay etapas en las que Dios habla menos con palabras y más con procesos. Cuando no entendemos esto, podemos caer en la desesperación o en la impaciencia, y ambas actitudes terminan debilitando la fe. La Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron largos periodos de silencio divino. Abraham recibió una promesa, pero pasaron años antes de ver su cumplimiento. Durante ese tiempo,
Dios no repetía la promesa cada día. El silencio fue parte del proceso de formación. El error de Abraham no fue esperar, sino intentar adelantar el cumplimiento por sus propios medios. Ese intento trajo consecuencias que aún hoy afectan a generaciones. Este ejemplo nos enseña que uno de los errores que bloquean la oración es confundir espera con abandono. Dios no se olvida de sus promesas. Él las cumple en el tiempo que forma el carácter necesario para sostenerlas. Cuando intentamos forzar la respuesta, nos alejamos del propósito. José también experimentó silencio. Recibió sueños de grandeza, pero terminó en un pozo, luego en una cárcel. Durante años, no hay registro de una respuesta directa de Dios. Sin embargo, cada etapa estaba preparando su corazón. El silencio no lo destruyó, lo refinó. Cuando llegó el momento de la respuesta, José no solo recibió la bendición, sino la madurez para administrarla. Muchos creyentes abandonan la oración en la etapa del silencio, no porque dejaron de creer en Dios, sino porque no entendieron el proceso. El silencio revela lo que realmente creemos. Si creemos que Dios es bueno solo cuando responde rápido, nuestra fe es frágil. Pero si creemos que Dios es bueno incluso cuando no entendemos, nuestra fe se fortalece. Otro error común es medir la eficacia de la oración únicamente por resultados visibles. La Biblia nos muestra que hay oraciones que producen cambios invisibles antes que visibles. Cambios en el carácter, en la perspectiva, en la dependencia. Dios muchas veces responde primero en lo interno, para luego responder en lo externo. El profeta Habacuc clamó a Dios preguntando por qué no respondía ante la injusticia. La respuesta de Dios no fue inmediata solución, sino una revelación de su soberanía. Habacuc tuvo que aprender a vivir por fe, no por vista. Al final, declaró que aunque la higuera no floreciera, él se alegraría en Dios. Ese nivel de fe solo se forma en el silencio. Uno de los errores más dañinos es dejar de orar porque no se siente nada. La vida espiritual no se sostiene por emociones, sino por convicciones. Hay momentos en los que la oración se siente seca, sin emoción, sin consuelo. No siempre es señal de bloqueo. A veces es una invitación a madurar, a amar a Dios no por lo que sentimos, sino por quien Él es. Dios no nos acostumbra a depender de sensaciones. Si cada oración viniera acompañada de una experiencia emocional intensa, nuestra fe estaría basada en estímulos y no en verdad. El silencio purifica la motivación. Nos confronta con una pregunta profunda. ¿Oraríamos igual si no recibiéramos nada a cambio? También es importante entender que el silencio de Dios no anula su obra. Mientras parece callar, Él sigue obrando en lo invisible. El libro de Esther es un ejemplo claro. Dios no es mencionado explícitamente, pero su mano está presente en cada detalle. El silencio no significa inactividad, significa soberanía. Otro error que bloquea la oración en tiempos de silencio es comparar nuestro proceso con el de otros. Ver respuestas rápidas en la vida de otros puede generar frustración. Pero Dios no trabaja con moldes. Cada proceso es personal. Cada formación es distinta. Compararse roba paz y debilita la confianza. El silencio también revela dependencias incorrectas. A veces oramos esperando que Dios confirme nuestra voluntad. Cuando no lo hace, sentimos rechazo. Pero Dios no está obligado a responder conforme a nuestros planes. Él responde conforme a su propósito. Y su propósito siempre es más alto, aunque no siempre sea más cómodo. La Escritura enseña que Dios prueba el corazón, no para reprobarlo, sino para fortalecerlo. El silencio es una de esas pruebas, no para alejarnos, sino para profundizar la raíz. Una fe que sobrevive al silencio es una fe que no se derrumba ante la adversidad. Muchos errores que bloquean la oración nacen de expectativas incorrectas.
Pensar que orar bien garantiza una vida sin lucha es un engaño. La oración no elimina los procesos, nos sostiene en ellos. Cuando entendemos esto, dejamos de ver el silencio como enemigo y comenzamos a verlo como maestro. El silencio también nos enseña a escuchar. Cuando Dios no habla como esperamos, aprendemos a afinar el oído espiritual. A veces Dios deja de responder a ciertas oraciones porque desea hablarnos de algo más profundo. No cambia el tema por capricho, lo hace por amor. La perseverancia es clave en esta etapa. Jesús enseñó parábolas para mostrar que es necesario orar siempre y no desmayar. No porque Dios sea injusto, sino porque la perseverancia forma el carácter. Orar sin respuesta inmediata no es pérdida de tiempo, es inversión espiritual. Cuando el silencio se atraviesa con fe, produce una intimidad más profunda. La relación deja de basarse en lo que Dios hace y se centra en quién Dios es. Y cuando esto ocurre, la oración deja de ser transaccional y se convierte en comunión genuina. El silencio no bloquea la oración cuando se entiende correctamente. La bloquea cuando se interpreta mal. Cuando se asume como rechazo, el corazón se enfría. Cuando se recibe como formación, el corazón se fortalece. Dios no está lejos en el silencio. Está más cerca de lo que pensamos, formando algo que aún no vemos. Y esa formación es necesaria para sostener la respuesta que viene. Parte 9. Cuando la oración se transforma en esperanza eterna, llega un punto en el camino espiritual en el que el creyente comprende una verdad que lo cambia todo. La oración no existe solo para resolver problemas temporales, sino para anclar el alma en una esperanza que va más allá de esta vida. Cuando no entendemos esto, cometemos uno de los errores finales que bloquean la plenitud de la oración: reducirla únicamente a respuestas inmediatas y terrenales. La oración bíblica siempre apunta más alto. No ignora nuestras necesidades, pero las sitúa dentro de una perspectiva eterna. Jesús enseñó a orar pidiendo el pan diario, pero también enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Cuando el orden se invierte, la oración se vuelve pesada. Cuando el orden se restaura, la oración se vuelve descanso. Muchos creyentes se frustran porque oran esperando que Dios quite toda dificultad, cuando muchas veces Él usa esas dificultades para preparar el corazón para algo eterno. La esperanza cristiana no es la ausencia de problemas, es la certeza de que nada es en vano cuando caminamos con Dios. Cuando esta verdad se pierde, la oración se llena de ansiedad. Cuando se recupera, la oración se llena de paz. El apóstol Pablo es un ejemplo claro. Oró para que un aguijón fuera quitado. La respuesta de Dios no fue la que esperaba, pero fue la que necesitaba. Mi gracia te basta. Esa respuesta no eliminó el problema, pero transformó su manera de vivirlo. Pablo entendió que la oración no siempre cambia la circunstancia, pero siempre puede cambiar la manera en que la enfrentamos. Aquí hay un error profundo que bloquea muchas oraciones. Creer que una respuesta diferente a la esperada es una oración no respondida. Dios responde de muchas formas. A veces diciendo sí, a veces diciendo espera, a veces diciendo no, y otras veces diciendo confía. Todas son respuestas. Todas forman el corazón. La oración madura nos lleva a descansar en el carácter de Dios más que en los resultados. Cuando aprendemos a confiar en quién es Dios, incluso cuando no entendemos lo que hace, la fe alcanza una profundidad nueva. Ya no oramos solo para recibir, oramos para permanecer. La esperanza eterna nos recuerda que esta vida no es el destino final. Pablo escribió que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Cuando la oración se conecta con esta verdad, el sufrimiento no desaparece, pero pierde su poder de destruir la fe. La oración se convierte en un ancla firme en medio de la tormenta.
Otro error que bloquea la plenitud de la oración es olvidar que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. La fe cristiana no se basa en evidencia constante, sino en confianza permanente. Orar con esperanza eterna es declarar que, pase lo que pase, Dios sigue siendo bueno, fiel y soberano. Y, cuando el creyente comprende esto, deja de medir su vida espiritual por resultados visibles. Comienza a medirla por fruto interior. Paz en medio del caos, confianza en medio de la incertidumbre, gozo en medio de la espera. Estos frutos son respuestas reales de Dios, aunque muchas veces no las reconocemos como tales. La oración también nos prepara para la eternidad. Nos forma para vivir con una perspectiva celestial. Nos recuerda que no somos ciudadanos solo de este mundo. Cada vez que oramos, entrenamos el corazón para confiar, para rendirse, para depender. Y esa dependencia es la base de una fe firme. Jesús mismo, en el Getsemaní, oró con intensidad. Pidió que, si era posible, pasara de él aquella copa, pero terminó su oración con una rendición absoluta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no evitó la cruz, pero abrió la puerta a la resurrección. Esta es una de las verdades más profundas de la oración. Algunas respuestas no evitan el dolor, pero garantizan la victoria final. Cuando la oración se vive desde esta perspectiva, los errores que antes la bloqueaban pierden poder. El orgullo se reemplaza por humildad, la impaciencia por confianza, la ansiedad por esperanza, la autosuficiencia por dependencia, y el corazón aprende a descansar. La esperanza eterna también nos une. Nos recuerda que caminamos juntos hacia una promesa mayor, que nuestras oraciones individuales forman parte de un plan más grande, que cada clamor, cada lágrima, cada silencio tiene valor delante de Dios. Nada se pierde, nada es ignorado. Dios no es indiferente al dolor de sus hijos, pero su respuesta más grande no siempre es cambiar el presente, sino asegurar el futuro. Cuando entendemos esto, la oración deja de ser una lucha constante y se convierte en una comunión confiada. La vida de oración madura no se apaga cuando las respuestas tardan. Se profundiza, no se quiebra cuando el cielo parece silencioso. Se fortalece porque ya no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Hoy, al cerrar este camino, queda una verdad clara. Ningún error que bloquea la oración es más fuerte que la gracia de Dios. Todo puede ser restaurado, todo puede ser alineado, todo puede ser sanado cuando el corazón se rinde con sinceridad. Dios sigue escuchando, sigue formando, sigue amando y sigue invitándonos a orar, no como mendigos desesperados, sino como hijos confiados que saben que su Padre nunca llega tarde. Si este mensaje tocó tu corazón, no guardes silencio. Permite que la fe se exprese. Vuelve a orar, no desde el miedo, sino desde la confianza. No desde la urgencia, sino desde la esperanza. Porque la oración, cuando nace de un corazón alineado, nunca es en vano.